Desde esta mañana está reunida la Comisión Permanente del Parlamento y, entre otros asuntos, discute una declaración sobre la situación en Venezuela. El oficialismo cuestionó la injerencia de Estados Unidos y advirtió por los efectos en el continente, mientras que la oposición destaca la caída de Maduro y plantean que debe iniciarse un proceso que devuelva la democracia a Venezuela. Buen mediodía, es un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias. Tenemos 25 grados de temperatura en estos momentos en Capital. El cielo se presenta nuboso con periodos de cubierto, lluvias y probables tormentas. Está ventoso con vientos que se presentan del sector oeste con una intensidad de 40 kilómetros en la hora y rachas de hasta 60 kilómetros en la hora, o sea que está bastante ventoso. La máxima prevista para el día de hoy para Montevideo es de 29 grados. Y ahí con esta vista sobre la Rambla de Montevideo y datos del Centro de Gestión de Movilidad, les contamos que está programado un corte en Gobernador Viana entre Juan Cabrera y Asilo, que será hasta las 3:30 de la tarde y se va a extender hasta el 16 de enero por trabajos de vialidad. También estará cortado Avenida Italia entre Ricaldoni y Las Heras. El corte será desde las 10 de la noche hasta la medianoche por iluminación. Ahora vamos a comenzar el desarrollo, pero antes los titulares. Está por finalizar una reunión técnica del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para analizar la situación de déficit hídrico, mientras que el senador blanco Sebastián da Silva reclamó declarar la emergencia agropecuaria. El gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación, donde propone que la nueva estructura funcione como un ente autónomo y bajo el cogobierno. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, aseguró que el tema Cardama no está terminado y que el proceso penal continuará una vez que finalice la feria judicial de verano. En próximos días, el Ministerio del Interior, el de Transporte y la UNACEV se reunirán para abordar el pago de las infracciones de tránsito por parte de los turistas extranjeros que mantienen deudas de años anteriores. Francia decretó la suspensión temporal de las importaciones de algunos productos agrícolas, principalmente sudamericanos, en respuesta a la ira de su sector agropecuario hacia el acuerdo entre el bloque y el Mercosur. Muchas cosas están pasando en el Parlamento a esta hora, enseguida vamos a ir, pero antes les contamos que justamente el gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación, donde propone que la nueva estructura funcione como un ente autónomo con cogobierno y que además tenga un rol clave dentro del Sistema Nacional de Educación. El proyecto de creación de la Universidad Nacional de Educación enviado por el Ejecutivo al Parlamento el 26 de diciembre contempla en su artículo primero la creación de una persona jurídica pública constituida como ente autónomo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 202 a 205 de la Constitución de la República. Gran parte del articulado había sido adelantado a mediados de año por el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, quien consideró que la Universidad de la Educación será un aporte imprescindible para la mejora de la educación en todos sus niveles, ya que la formación universitaria proporcionará a los educadores una formación que integre la investigación y la extensión desde el diseño curricular. La nueva institución educativa sería una persona jurídica pública constituida como ente autónomo y formará maestros, profesores, maestros técnicos, educadores sociales, así como también otros profesionales que la educación formal y no formal requieran. La Universidad Nacional de Educación otorgará títulos de pregrado, grado para docentes de primaria, primera infancia, educadores sociales y posgrado en educación. Las formaciones de grado serán licenciaturas. Según el articulado, la Universidad Nacional de Educación cumplirá sus cometidos mediante un Consejo Directivo Nacional, un rector y
y la Asamblea Nacional, uno de los puntos que más críticas ha generado desde la oposición, que mantiene diferencias sobre la gobernanza por la autonomía y cogobierno. Desde FENAPES, el sindicato de profesores aguardan conocer el texto del proyecto de ley para emitir una opinión del contenido. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, aseguró que el tema Cardama no está terminado y que el proceso penal continuará una vez que finalice la feria judicial de verano. En tanto, desde España se confirmó un nuevo aplazamiento por parte del astillero Cardama en la entrega de un barco encargado por Senegal en 2016. La naviera Cardama incumplió una nueva fecha de entrega de su primer buque construido desde cero en más de 10 años, que estaba anunciada por medios españoles para el 30 de diciembre, luego de haber sido propuesta por primera vez en julio y por segunda en noviembre. Sin embargo, el barco encargado por Senegal en 2016 se encuentra parado en el astillero, tal como lo confirman páginas especializadas en el tránsito naval global. El Tecrur es un barco multipropósito especializado en vigilancia pesquera y es el número 243 del astillero Vigués. Esa cifra representa las naves construidas por la empresa desde que fue fundada en 1916 por Francisco Cardama, abuelo del actual dueño Mario Cardama. Los contratos números 244 y 245 fueron los firmados con Uruguay y que se encuentran judicializados por irregularidades en las garantías presentadas al gobierno de Luis Lacalle Pou, denunciadas como fraudulentas por la administración de Yamandu Orsi. En las últimas horas, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, se refirió a este tema y aseguró que el proceso penal continúa su curso. Bueno, por supuesto que el tema de las patrulleras no ha culminado. Esto ha iniciado un proceso judicial que sigue su curso. Por supuesto que tampoco abandonamos lo que para nosotros es el centro, que es contar con herramientas, en este caso las patrulleras y otros. Bueno, nos vamos al Parlamento, donde desde media mañana está reunida la Comisión Permanente y allá está nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, buen mediodía, ¿cómo estás? Así es, Pilar, desde las 9:30, reunión de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, con una media hora previa donde se trasladaron diferentes temas por los legisladores que son parte de la comisión, luego la votación de venias de destitución de diferentes funcionarios y finalmente el tema central de esta primera parte de esta sesión de la Comisión Permanente, que fue tratar con carácter grave y urgente, como propuso el Frente Amplio, la situación en Venezuela tras la invasión militar estadounidense y el secuestro y traslado del presidente Nicolás Maduro a Nueva York. En ese sentido, dos mociones bien diferentes en cuanto a los énfasis. La del Frente Amplio cuestionando la invasión norteamericana y la del Partido Nacional y el Partido Colorado, junto con el Partido Independiente y Cabildo Abierto, que si bien no integran la Comisión Permanente, respaldan esta moción, haciendo énfasis en los cuestionamientos al gobierno de Maduro y que las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Por el momento, muy difícil de que haya un acuerdo y haya una sola declaración de parte de los partidos políticos que integran el Parlamento Nacional. En la sesión, uno de los oradores por el Frente Amplio fue el diputado Federico Preve. Vemos y escuchamos parte de lo que comentó en sala. Hoy debatimos en esta comisión sobre un ataque militar de Estados Unidos en América Latina. Una violación flagrante del derecho internacional y un precedente que amenaza la estabilidad continental. Lo ocurrido en Venezuela no es para nada un hecho aislado, ni una medida humanitaria, ni un gesto democrático. Mucho menos es un episodio menor. Es la reaparición de una lógica que América Latina conoce bastante bien. La imposición de la fuerza de una potencia externa para definir los destinos políticos de nuestros países soberanos.
En uno de los cuartos intermedios, Pilar, de esta sesión, los legisladores de la coalición, del Partido Nacional y del Partido Colorado que integran la comisión permanente, hicieron una conferencia de prensa planteando justamente la posición de estas dos fuerzas políticas respecto a lo ocurrido en Venezuela. El orador de esta conferencia fue el legislador nacionalista Juan Martín Rodríguez. Vemos y escuchamos lo que dijo. No justificar ningún tipo de intervención, ninguna. Como no justificamos las vinculadas a los hechos acaecidos el último fin de semana, pero tampoco la intervención extranjera que ha tenido Venezuela de parte de la dictadura cubana en los últimos 20 años. Nuestro respaldo, nuestro compromiso, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que ha sido el que no ha podido autodeterminarse en los últimos años, fruto del régimen dictatorial imperante en Venezuela, donde esperamos, en un tiempo no muy lejano, en nuestro país, poder saldar la cuenta, la deuda histórica que tenemos con Venezuela cuando acogió a los miles de uruguayos que debieron salir exiliados de nuestro país en los tiempos de dictadura. Los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente sostenemos que estos argumentos expresados en nuestro proyecto de declaración de moción recoge de forma amplia e integral la realidad venezolana. Si muchos hubiesen hablado cuando tuvieran que haber hablado, no tenemos dudas que lo que pasó en los últimos días no hubiese pasado. Muchos en su momento amigos ideológicos, socios, aliados del régimen chavista, hoy se han convertido en meros cómplices silenciosos de ese régimen que tanto daño le ha hecho a Venezuela y a todo el continente. Una sesión, Pilar, que se prevé será extensa, esta de la Comisión Permanente del Palacio Legislativo, porque a las 14 horas está previsto que concurran los ministros de Economía, Gabriel Odone, y de Salud Pública, Cristina Lustenberg, para explicar los cambios en los cálculos de aporte al FONASA y las respectivas devoluciones. Agregar, como decíamos al inicio, que además se votaron varias sesiones que habrá con ministros que visitarán aquí la Comisión Permanente del Palacio Legislativos. Entre ellos, el ministro Edgardo Ortuño lo hará el 20, el 22 lo hará el ministro Alfredo Frati y más adelante estará el ministro del Interior, Carlos Negro, y también las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. Así como decíamos, larga jornada se prevé aquí en el Palacio Legislativo. Larga y debatida, porque cualquiera de los dos temas que hoy están en debate tienen fuertes polémicas. Vamos a otros temas, porque el 14 de enero tendrá lugar el primer encuentro de la Junta Nacional de Seguridad Vial, que no se reúne desde el año 2021. Con la participación de representantes de los Ministerios de Interior, de Transporte y de la UNACEB, se abordará el pago de infracciones de tránsito por parte de turistas extranjeros. Los visitantes son notificados de sus adeudos una vez que ingresan al territorio nacional, más allá que hasta el momento existen dificultades administrativas para llevar a la práctica el cobro de las multas. En los últimos días, medios argentinos reportaron la sorpresa de los turistas al encontrarse que poseían multas por infracciones de tránsito, muchas de ellas que podían llegar hasta los $10.000. Cuando llegan a Uruguay, ahí es donde verifican si ese automóvil que estuvo el verano pasado cometió alguna infracción de tránsito, y de ser así tienen que abonarla. Y se sorprenden porque, claro, encuentran montos muy abultados de entre $400, $10.000 y a veces mucho más, dependiendo la cantidad de infracciones que haya cometido durante el verano pasado. Consultado al respecto, el presidente de la UNACEB señaló que desde el año 2024 la ley está vigente, pero que no se aplica por dificultades administrativas. Se incluyó en la última ley de tránsito, la 19824, un artículo que dice algo así como que toda persona que no demuestre domicilio en territorio nacional deberá hacerse cargo de las infracciones de tránsito antes de salir del país. Esa ley se generó en el 2019, tuvo una reglamentación, ese artículo parcial, en el año 24, si no me equivoco, pero no se operativizó nunca. Para nosotros es importante que eso en algún momento se aplique, porque es lo que te decía, nos pone a todos en un plano de igualdad
Y el tema de la forma de conducir, bueno, va a tener un cuidado mayor en función de que, bueno, puede ser castigado en términos económicos y eso cuida la vida de la gente. La ley hoy lo que dice es que la persona, o sea, tenemos cobertura legal para aplicar el cobro de las multas. Eso es lo primero. Lo segundo, hay un decreto que establece cómo ejecutar ese cobro, lo que administrativamente no se ha puesto en funcionamiento todavía. Porque ahí tenemos alguna dificultad administrativa en frontera, con aduana, con migraciones, el propio Congreso que debe aportar, el Ministerio. Lo que sí me consta que todas las multas que se le hacen a las personas que no tienen residencia en el territorio nacional, se cargan en el sistema. Y esas multas están en el sistema. Por lo tanto, ese compromiso de alguna manera está activo. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, reclamó que el gobierno declare emergencia agropecuaria en las zonas afectadas por la sequía y active la ayuda del Estado. Una sequía complicada, grande, en algunas zonas seccionales judiciales del sur y el centro del país. El tema no da para más, hay que empezar a activar los mecanismos de ayuda del Estado, del Banco República, con los créditos SIGA, con el ejército de las intendencias ayudando a profundizar los tajamares, ver de qué forma se activa el plan de destete precoz, etcétera, etcétera, etcétera. No llueve pasto, tenemos prevista una lluvia teóricamente grande para el fin de semana, pero se ha ido disipando y bueno, por la suerte que tiene Fratis, que a diferencia de lo que nos pasó a nosotros, esta situación se divide entre el sur y el norte. En el norte están las cosas bastante bien, en el sur la cosa está muy complicada. Se están picando los maíces, picar los maíces significa que no se van a cosechar, sino que va todo para una bolsa de silo y eso es un síntoma muy complicado. En la emergencia agropecuaria, las seccionales judiciales, repito, está bien marcado, deberían de tener también una postergación en el pago del BPS de cuatrimestre que vence ahora el 20. ¿Usted entiende que ya hay pérdidas? Sí. La diferencia entre esta sequía y las anteriores es el estado corporal de los ganados, que se venía con una primavera muy buena. Entonces, ese problema de mortandad de la hacienda no existe. La falta de lluvias motivó que haya una reunión de técnicos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Allí está nuestro compañero José María Caraballo. Josema, buenos días. ¿Qué novedades están surgiendo? ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, buenas tardes y saludo para todos. Sí, se ha realizado una reunión aquí en la cartera del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde se está informando el resultado de la reunión entre el equipo técnico justamente del Ministerio y también otras instituciones involucradas, por ejemplo, CINIA, INIA, también INUMED, y bueno, se ha analizado la situación del déficit hídrico, entre otras cosas, está hablando el subsecretario Matías Carámbula, a quien ya vamos a escuchar. Sean parte del proceso, que realicen también y aporten su diagnóstico sobre la situación y la propuesta de acciones y medidas que entienden pertinente cada una de las gremiales. Esa mesa de trabajo se instala este viernes. También entendemos bien importante trabajar de forma mucho más coordinada y articulada con los gobiernos departamentales, particularmente con los gobiernos que están afectados en este escenario de déficit hídrico, y en ese sentido estamos convocando, todavía no tenemos la fecha definida, pero se está convocando desde esta mesa de trabajo, integrarla o convocarla a los gobiernos departamentales, que ya muchos de ellos están tomando acciones frente a la situación de déficit de agua, en algunos casos para consumo humano y consumo animal. También, y en este escenario de eventuales acciones que hay que tomar, se va a integrar o demandar, según el diagnóstico de cada una de las regiones, al Ministerio de Defensa por la capacidad logística que puede desplegar en escenarios, por ejemplo, de distribución de agua, tanto para la producción como para el consumo. Cuarto mensaje, nos parece bien importante señalar que por suerte hay cada vez más información científica, técnica, nos permite tomar decisiones políticas. Me parece bien, es importante que en un escenario de crisis hídrica, en este caso climática, que las decisiones políticas estén sostenidas desde los aportes técnicos científicos, y en ese sentido lo que estamos avanzando es identificar, en primer lugar, las regiones afectadas, porque hay que ser finos, porque justamente una de las características de esta situación es la diversidad que hay en un país tan chico como Uruguay, según la región, el departamento, incluso dentro del departamento hay situaciones diferentes. Entonces, el primer criterio
que para eso es importante el aporte de los diferentes institutos, es focalizar claramente cuáles son las regiones afectadas. Segundo es el rubro, porque hay temas que son genéricos a todos los productores, pero hay temas que son específicos del rubro, es diferente la situación y las medidas que hay que tomar en torno a la granja, a la situación y las medidas que hay que tomar en torno a la ganadería, por ejemplo. Entonces, el segundo nivel de afinar la puntería en las decisiones y acciones que va a tomar el Ministerio es el rubro. También es importante el tercer nivel, es la situación y el momento de cada rubro. Hay rubros que realmente el momento actual puede afectar el potencial de rendimiento, la situación, y hay otros que capaz que no tanto según el momento específico de cada uno de los rubros de producción, porque son ciclos biológicos, reproductivos. Y el cuarto nivel de análisis, que para nosotros es bien importante, es el tipo de productor. Indudablemente, según la espalda que pueda tener los diferentes productores, es el lugar de intervención del Estado. Entonces, esos cuatro son los criterios que vamos avanzando para la toma de decisiones y acciones del Ministerio y los diferentes institutos, focalizar claramente cuáles son las regiones afectadas, el rubro, el momento y el ciclo del rubro y los tipos de productores que están afectados. Ese es el cuarto mensaje que queríamos transmitir. Esta mesa permanente, y sé que es preocupación de la prensa, pero también de los productores, las gremiales, bueno, la situación de declarar o no la emergencia agropecuaria. Nosotros entendemos y vamos a darnos esta semana hasta el martes que viene para evaluar, profundizar en el diagnóstico y eventualmente ahí se tomarán las decisiones que hay que tomar. Entendemos que es importante recibir el aporte de las gremiales, recibir, bueno, un reporte actualizado la semana que viene, porque en la medida que se declare o no, pero si se declara una emergencia agropecuaria, el Estado y el Ministerio, es responsabilidad nuestra tener claras las acciones que se van a desarrollar. No alcanza solo con declarar emergencia, si no tenemos claras, definidas, priorizadas las acciones, las intervenciones que tenga que tomar el Ministerio y la política pública. Entonces entendimos que es necesario, porque en esas acciones es importante incorporar también los planteos que vamos a recibir de las gremiales que va a ser esta semana. Entonces el escenario es mesa de trabajo permanente con todos estos objetivos, con estos actores. La semana que viene, en la medida que se avance en el diagnóstico, se avance en las medidas que va a tomar el Ministerio, que incluso pueden ser realizadas sin emergencia. Nosotros a veces focalizamos la declaratoria o no de la emergencia y descartamos que hay un montón de medidas que se pueden tomar sin declaración de emergencia agropecuaria. En realidad la emergencia agropecuaria lo que habilita, una de las cosas que habilita es el Fondo Agropecuario de Emergencia. Nosotros estamos pensando en una serie de acciones de intervención del Estado que no necesariamente tiene que estar asociada a la declaración de emergencia agropecuaria. Y de hecho ya la estamos gestionando como diferente. Hasta allí entonces estábamos escuchando esta conferencia que está haciendo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El próximo martes va a haber una nueva conferencia para saber si se determina la emergencia agropecuaria o qué medidas se tomarán. Así que la actualización seguirá a las 7 de la tarde. Y nosotros vamos ahora a otros temas sanitarios que importan y mucho, sobre todo a las mujeres embarazadas, porque el Ministerio presentó una campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincicial y otras vacunas recomendadas justamente para el periodo del embarazo, que busca ampliar la cobertura, incluyendo la cobertura contra la tos convulsa. De las coberturas alcanzadas en el 2025, del resto de las vacunas que sugerimos o que se recomiendan durante el embarazo, una que tiene larga trayectoria, que es la vacuna para la tos convulsa, para la prevención de las complicaciones por la tos convulsa, que lleva varios años, desde el 2014 implementada. No hablamos demasiado cuando hacemos campañas de vacunación para prevenir infecciones respiratorias. La cobertura es del 80%. Hemos bajado enormemente las cifras durante todos estos años de complicaciones vinculadas con la tos convulsa en niños pequeños, pero siguen habiendo casos y esa cobertura podemos mejorarla, con lo cual con la campaña del ORS pretendemos también profundizar las coberturas de la tos convulsa. Este es un año que tenemos algunas modificaciones en los virus que van a estar circulando, que tenemos también algunas modificaciones en las vacunas que vamos a recomendar, pero que queremos también unir la estrategia comunicacional y la estrategia de implementación del ORS a profundizar las estrategias en estos otros planes de inmunización. ¿Por qué? Porque proteger a las mujeres durante el embarazo es sustancial y todos sabemos que las infecciones respiratorias durante el embarazo pueden tener mayores complicaciones. Por lo tanto, nuestro objetivo en el 2026 es aumentar la cobertura de ORS, sí, aumentar la de la tos convulsa
también no sentirnos que estamos más allá, sino seguir profundizando esto y necesariamente profundizar las estrategias de cobertura vacunal contra la gripe y contra el COVID durante el año 2026. Mañana jueves 8 de enero va a quedar nuevamente habilitada la página web del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, el SUSIVE, donde se podrá abonar la totalidad de la primera cuota de la patente de rodados de 2026. La web del SUSIVE se habilitará este jueves luego de haber permanecido inactiva desde el 31 de diciembre pasado, con el objetivo de cargar la información tributaria correspondiente al año 2026. Según la resolución del Congreso de Intendentes votada en noviembre, se mantendrán los beneficios por pago puntual, un 20% de descuento para quienes abonen la anualidad de la patente completa en un solo pago antes del primer vencimiento, que será como todos los años el 20 de enero, y un 10% de bonificación para quienes opten por el pago en cuotas y también lo hagan en fecha. El Congreso de Intendentes también aprobó por unanimidad los valores de la patente de rodados que regirán en todo el país durante el año 2026. Los vehículos nuevos, 0 kilómetro, pagarán un 5% del valor de mercado sin IVA, mientras que los vehículos usados pagarán 4,5%. En el caso de los eléctricos, será de 3% para los 0 kilómetros y 2,25% para los usados empadronados hasta el 31 de diciembre de 2025. En cuanto a los camiones, tanto los 0 kilómetros como los usados tributarán 1,3% del valor de mercado, mientras que los no unificados hasta 2013 mantendrán la patente 2025 sin ajuste por IPC. Por otro lado, las motos 0 kilómetros pagarán 5% si superan los 500 centímetros cúbicos, mientras que la de menor cilindrada serán grabadas según lo que determine cada intendencia. Las motos usadas de 500 centímetros cúbicos empadronadas en 2024 y 2025 tributarán 4,5% y las de menor cilindrada o anteriores a 2023 ajustarán su patente por IPC. Francia decretó este miércoles la suspensión temporal de las importaciones de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas según la Unión Europea, principalmente sudamericanos, incluido Uruguay, en respuesta a la ira de su sector agropecuario hacia el acuerdo entre el bloque y el Mercosur. Los ministros de Agricultura de Europa tienen previsto reunirse en Bruselas para responder a las preocupaciones del mundo agrícola, que mantiene sus protestas en Francia con el bloqueo de carreteras. El gobierno francés anunció el pasado domingo la suspensión de determinados productos agrícolas, medida que entrará en vigor este jueves por el plazo de un año tras su publicación en el Diario Oficial, pero que deberá recibir también el visto bueno de la Comisión Europea. Francia no está satisfecha con las concesiones que ha hecho la Comisión Europea para aceptar el acuerdo con el Mercosur y quiere que los países del bloque sudamericano asuman la llamada cláusula de salvaguarda, que permitiría suspender temporalmente las preferencias arancelarias a algunas importaciones si se dan ciertas condiciones. Aguacates, mangos, guayabas, cítricos o incluso papas, entre otros, ya no podrán entrar en Francia si contienen 5 fungicidas y herbicidas prohibidos en Europa y usados para el tratamiento de frutas, verduras y cereales, aunque no es un decreto dirigido contra Sudamérica, sino contra cualquier país que los utilice, indicó el Ministerio de Agricultura a principios de semana. Bruselas tiene 10 días para analizar la suspensión, que mientras tanto puede aplicarse, y al término de ese plazo, la Comisión Europea podrá no oponerse y por lo tanto dejarla en vigor, o bien generalizarla al resto del bloque, o también oponerse completamente, detalló el Ministerio. Para tranquilizar al sector, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el martes fondos adicionales para los agricultores de unos 45.000 millones de euros en el marco de su próxima política agrícola común, ya que los agricultores europeos temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, vistos como más competitivos por sus normas de producción.
Estados Unidos está en proceso de incautar un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de más de 2 semanas a través del Océano Atlántico. Rusia desplegó un submarino y un buque de guerra rusos en las cercanías del incidente para monitorear la situación, según informaron este miércoles 2 funcionarios estadounidenses. Estados Unidos está capturando un petrolero vinculado a Venezuela tras una persecución de más de 2 semanas a través del Atlántico que podría avivar las tensiones con Rusia, hecho que se produjo después de que el buque, originalmente conocido como Bella 1, eludiera el bloqueo marítimo estadounidense y rechazara los intentos de abordaje. Funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia de noticias Reuters afirmaron que la operación está siendo llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense y añadieron que había buques militares rusos en las inmediaciones cuando se llevó a cabo la operación, incluido un submarino. El petrolero, ahora conocido como Marinera y registrado bajo bandera rusa, es el último buque en ser atacado por la Guardia Costera desde el inicio de la campaña de presión del presidente estadounidense Donald Trump contra Venezuela, y el hecho ocurre un día después de que el mandatario anunciara sus planes para controlar y usufructuar el crudo venezolano. La cadena estatal rusa RT informó este miércoles que parecía que fuerzas estadounidenses intentaban abordar el petrolero venezolano Marinera desde un helicóptero, publicando una imagen de un helicóptero sobrevolando el barco tras una persecución de más de 2 semanas a través del Atlántico. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, citado por medios estatales, afirmó que el barco que ahora enarbola bandera rusa se encuentra en aguas internacionales y actúa conforme al derecho marítimo internacional, al tiempo que ha instado a los países occidentales a respetar el derecho a la libertad de navegación del buque. Hasta aquí llegamos con esta edición de MD Noticias. La actualización informativa será a las 19. Pasen muy bien. Finalizar una reunión técnica del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para analizar la situación de déficit hídrico, mientras que el senador blanco Sebastián da Silva reclamó declarar la emergencia agropecuaria. El gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación, donde propone que la nueva estructura funcione como un ente autónomo y bajo el cogobierno. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, aseguró que el tema Cardama no está terminado y que el proceso penal continuará una vez que finalice la feria judicial de verano. En próximos días, el Ministerio del Interior, el de Transporte y la UNACEV se reunirán para abordar el pago de las infracciones de tránsito por parte de los turistas extranjeros que mantienen deudas de años anteriores. Francia decretó la suspensión temporal de las importaciones de algunos productos agrícolas, principalmente sudamericanos, en respuesta a la ira de su sector agropecuario hacia el acuerdo entre el bloque y el Mercosur.